En México, más del 10% de los niños que nacen cada año son hijos de padres adolescentes. Además, en la última década, las enfermedades de transmisión sexual asociadas con prácticas sexuales sin protección han aumentado entre los jóvenes de nuestro país. ¿Y qué podemos decir de las adicciones? Pues que aproximadamente el 12% de los chicos entre 12 y 14 años consumen sustancias psicoactivas. El 10% de ellos lo hace de manera frecuente. Esta situación se debe a la desintegración familiar, a la falta de información precisa sobre sexualidad y drogas y a la falta de expectativas sobre el futuro, principalmente. Los datos precisos que les he dicho y su explicación son producto de una investigación científica sobre la sexualidad y las adicciones en los adolescentes mexicanos. Esta investigación se concibió en la mente de un científico que se interesó en el tema y quiso conocerlo hasta sus últimos detalles. Para lograrlo, recurrió a la investigación científica. La investigación científica es un esfuerzo por acercarse a un objeto de estudio que nos atrae, de tal manera que podamos analizarlo profundamente hasta descubrir las causas que lo producen, las consecuencias que acarrea y sus relaciones con otros aspectos de la realidad. ¿Cómo puede lograr esto la investigación científica? ¿Cuál es el secreto de la ciencia para conocer la verdad? ¿Todos podemos realizar una investigación científica? La respuesta a esas preguntas es el objetivo de esta emisión. La investigación científica no guarda ningún secreto, tiene una serie de características que la definen y le marcan caminos claros a seguir para lograr sus descubrimientos. Todos hemos leído o escuchado que la ciencia no se centra en juicios ni opiniones. Es rigurosa porque analiza sus datos puntualmente, evitando al máximo los márgenes de error. Es sistemática porque se inserta en un conjunto de conocimientos que constituyen el saber científico, y es metódica porque sigue un camino para llegar a la verdad. Es en este camino, que se llama método científico, donde la ciencia encuentra su posibilidad de dirigirse al conocimiento de los objetos que analiza. Conocer a la sociedad es la tarea de las ciencias sociales. Para lograrlo, siguen un camino que comprende varios pasos. Ese camino se llama método científico. El primer paso es la observación. Al observar la realidad, el estudioso escoge información, registra datos y descubre fenómenos que le interesan. Así surge la formulación de un problema. Son preguntas, situaciones e inquietudes que guían al estudioso en busca de una solución. La respuesta provisional a las preguntas de investigación se conoce como hipótesis y es una posible explicación del fenómeno observado. La comprobación de la hipótesis es un trabajo de investigación amplio. Consiste en continuar la búsqueda y organización de todos los datos y evidencias que brinden una explicación del problema planteado. La hipótesis inicial puede ser comprobada o desechada. Finalmente, con base en sus hallazgos y siguiendo todos los pasos del método, el científico llega a una conclusión que puede ser tomada como antecedente para un nuevo estudio. Los pasos del método científico pretenden dirigir al investigador en el desarrollo de su trabajo. Son un procedimiento que la lógica ha estructurado para la adquisición del conocimiento. El autor de este libro dice que el método disciplina el espíritu,
Excluye el capricho en la investigación, encausa el esfuerzo, determina los medios más aptos y da orden en el trabajo. El método es una guía que estructura nuestras ideas y nos dirige en el camino de la investigación. Veamos cómo la investigadora social que realizó un trabajo sobre sexualidad y adicciones en la adolescencia aplicó los pasos del método científico en la realización de su investigación. Lo primero que se hizo fue observar qué era lo que estaba sucediendo en términos de conducta sexual y anticonceptiva de los y las adolescentes de la Ciudad de México. En una primera instancia empezamos con ese grupo y hablar con ellas para ver qué era lo que ellos veían como sus actitudes, sus creencias, sus conocimientos, sus conductas en esta área. En base a esto hicimos la formulación del problema, que fue ver la incidencia de embarazos no deseados en adolescentes en la Ciudad de México, el grado de conocimientos y las actitudes que tenían hacia el embarazo no deseado también entre adolescentes de la Ciudad de México. Entonces estaban esos dos problemas que se habían formulado. El siguiente paso fue desarrollar una hipótesis que en este caso se basó en la investigación que se hizo, la investigación preliminar que se hizo, que mostraba que había una gran cantidad de factores relacionados con el que tuvieran o no tuvieran relaciones sexuales en la adolescencia, que usaran o no usaran anticonceptivos y que se embarazaran o no se embarazaran. Entonces la hipótesis era que había todos estos diferentes factores que tenían que ver con comunicación, con toma de decisiones, con conocimientos científicos sobre anticoncepción, sobre embarazo, sobre las consecuencias del embarazo, sobre sexualidad. La parte de la comprobación ya fue ir y aplicar estos diferentes cuestionarios para ver si efectivamente era importante en que las adolescentes tuvieran o no relaciones, que usaran o no usaran anticonceptivos y en que se embarazaran o no se embarazaran en esta etapa de su edad, en esta etapa de su desarrollo. Ahora, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión es que hacía falta un programa que enfocara cada una de estas variables, que realmente tomara en cuenta las necesidades de estas muchachas. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen programas que a alguien se le ocurre por algunos intereses o porque se leyó alguna bibliografía al respecto, pero no son reflejo real de las necesidades de la población. En este caso lo que se tenía era ya cuáles eran las situaciones reales, cuáles eran las necesidades reales, y el siguiente paso era desarrollar un programa que realmente reflejara esas necesidades. Cuando deseamos alcanzar una meta, casi siempre tenemos más de un camino para llegar hasta ella. Siempre elegiremos el que más nos convenga según nuestras necesidades. En la investigación social ocurre lo mismo, pues existen varios métodos entre los que podremos elegir según la naturaleza y requerimientos de nuestra investigación. Dos de ellos son el método comparativo y el método histórico. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Para alcanzar una meta, debemos ir paso a paso. Recorrer el camino con paciencia y perseverancia, es decir, debemos tener un método. La palabra método tiene origen griego y significa a lo largo del camino. Por ello, lo entendemos como la forma de organizar una actividad para alcanzar un fin. En ciencias sociales, existen varios métodos para analizar las actividades de los hombres y mujeres en sociedad. Uno de ellos, el método comparativo, sistematiza una tendencia natural de nuestra mente que nos impulsa a comparar lo que vemos. Observamos dos o más objetos, describimos sus características y establecemos una relación entre ellos que nos permita explicarlos simultáneamente.
De igual forma, en el estudio de la sociedad, comparar permite analizar. Por ejemplo, se puede estudiar la situación laboral de los trabajadores agrícolas de dos regiones diferentes del país. O la situación de la mujer campesina en diferentes grupos indígenas, y así sucesivamente. El objetivo del método comparativo es relacionar procesos mediante las semejanzas y diferencias que los caracterizan. Siempre hay más de una opción y podemos elegir la que más nos convenga según nuestras necesidades. En ciencias sociales, el método histórico ha permitido responder a muchas preguntas sobre el pasado y el presente de nuestras sociedades. Consiste en contextualizar cada hecho social según la época en la cual ocurrió y así analizarlo de acuerdo a las causas que pudieron darle origen y a las consecuencias que provocó. Este método permite que un solo hecho presente varias hipótesis, pero solamente los resultados de la investigación decidirán cuál es convincente y cuál debe desecharse. El método histórico implica la consulta de fuentes informativas originales como memorias, actas y fotografías, que, debidamente contextualizados e interpretados, permiten reconstruir algún momento del pasado de la humanidad. El método histórico, como el método comparativo, además del método descriptivo, el método dialéctico y el método estructural, son caminos para llegar al conocimiento social que nos hemos planteado. Elegir el camino correcto nos garantiza llegar a la meta deseada. Además del método comparativo y el método histórico, existe el método descriptivo, cuya función consiste en medir y describir un proceso. Este método recibe una gran ayuda de la estadística. Se llama descriptivo porque hace una descripción del objeto que estudia. Es una descripción minuciosa que conlleva un análisis. Debemos tener en mente que estamos hablando en un nivel muy general. En realidad, cada uno de los métodos que estamos mencionando abarca muchos enfoques con su propia metodología. Por ejemplo, lo que hemos llamado en general el método histórico ha sido desarrollado de manera diferente por distintos teóricos. Así, tendríamos en realidad una larga lista de métodos como el historicismo, el marxismo, el weberianismo, etc. Pero a su vez, cada uno de ellos se ha desarrollado y engloba muchos enfoques aún más específicos. Por ejemplo, solamente las escuelas del método que Marx llamó materialismo dialéctico resultarían innumerables en nuestro programa. Algo semejante ocurre con las otras grandes metodologías que hemos mencionado. Los enfoques y métodos de las modernas ciencias sociales son muchísimos y cada día se generan nuevos métodos más específicos y más afinados a su objeto de estudio. Recordemos, estamos hablando en un nivel de gran generalidad. Veamos ahora qué método utilizó la investigadora sobre roles sexuales y sustancias psicoactivas que hemos presentado. Para llevar a cabo esta investigación, lo que hicimos fue usar investigación cualitativa, el método cualitativo seguido del método cuantitativo. En el método cualitativo lo que se hizo fue llevar a cabo grupos focales, que son grupos con entre 8 y 10 personas en las cuales se discute diferentes temas. En base a esto se procede a hacer ya la investigación cuantitativa, que es ya la investigación utilizando instrumentos cerrados, por ejemplo cuestionarios, y allí ya en base a los resultados de la cualitativa se desarrolla esta parte de la investigación cuantitativa, que en este caso es de tipo diagnóstico o predictivo. ¿Qué es esto de diagnóstico o predictivo? Es un tipo de investigación en la cual estamos diciendo cuál va a ser la relación entre cada una de las variables con la variable dependiente. ¿Por qué escogimos estos métodos? Porque queríamos desarrollar un programa de educación sexual que realmente estuviera basado en las necesidades de la población.
podemos decir que se desarrolló una investigación dirigida a el desarrollo de materiales educativos y de un programa de capacitación. Por lo tanto, es un tipo de investigación aplicada en la cual tiene el componente de investigación cualitativa, de investigación cuantitativa, de un desarrollo de un programa, de la evaluación de ese programa y de la retroalimentación de esa evaluación para poder ir mejorando cada vez más y más el programa. De esta forma, para realizar una investigación, debemos observar nuestro entorno, ubicarnos en el fragmento de la realidad que nos interesa, preguntarnos cosas sobre él y suponer respuestas que puedan explicarlo. Lo que sigue es continuar la búsqueda y organización de datos para comprobar o desechar las suposiciones iniciales. El paso final consiste en elaborar una conclusión. Cuando tenemos claros los pasos del método y reconocemos la existencia de varios caminos en la investigación, debemos comenzar a buscar los datos y las evidencias. ¿Dónde está la información que necesitamos para responder a las preguntas que nos hemos planteado y cómo nos vamos a acercar a ellas? Para desarrollar cualquier actividad, necesitamos herramientas que nos auxilien. Estas pueden ser materiales o intelectuales y sirven para facilitarnos el trabajo. En ciencias sociales, existe un conjunto de técnicas que son herramientas básicas para obtener información. Las primeras son las técnicas documentales, cuyas fuentes básicas son los libros. En los libros se encuentra concentrada una buena parte de la memoria humana. Por ello, brindan datos fundamentales para el planteamiento y desarrollo de una investigación. Los periódicos y las revistas también constituyen una fuente de información, pues ellos contienen datos precisos y construcciones de acontecimientos que reflejan la realidad y las miradas de cada época. El material videograbado y las cintas de audio también proporcionan información. Alguna es real y otra de carácter ficticio, como las recreaciones de alguna época o las biografías de personajes muertos. Por otra parte, existen investigaciones que requieren el llamado trabajo de campo. En ellas se utilizan las fuentes documentales, pero además se buscan testimonios vivos. Sería muy diferente a la que estoy viviendo ahorita. Inventos tecnológicos, nos quedaríamos así. Yo creo que los medios tecnológicos. La técnica de campo básica es la observación. Un investigador puede captar datos sobresalientes en los documentos, los monumentos y hasta en las conductas humanas. A su vez, la entrevista brinda datos y opiniones sobre el objeto que estudiamos. Generalmente se realiza con líderes de opinión o testigos de los hechos sociales que nos interesan. Otra fuente muy utilizada es la encuesta. Con ella se conoce la situación y puntos de vista del grupo de personas que se ha elegido para el estudio correspondiente. Así, contando con las herramientas necesarias, investigar es más fácil. La elección de las fuentes de información depende de la naturaleza del tema que investigamos. Hay investigaciones que combinan varios tipos de fuentes. Un trabajo sobre el sismo de 1985 en México nos permite utilizar información bibliográfica, hemerográfica y audiovisual. Pero también podremos recurrir a las entrevistas y los testimonios, pues aún vivimos muchos de los que fuimos testigos de ese fenómeno. En cambio, si queremos hacer un trabajo sobre la vida del emperador Moctezuma, es probable que solo contemos con documentos y la opinión de los especialistas en el tema. En el caso de la investigación sobre sexualidad y sustancias psicoactivas en los adolescentes que hemos estado presentando, ¿qué fuentes de información fueron utilizadas para la investigación? Las fuentes que utilizamos para realizar el trabajo fueron
las fuentes documentales, libros, revistas científicas, estudios que se habían llevado a cabo en otros países, y la parte de investigación cualitativa, en la cual hablábamos con los adolescentes y con las adolescentes, hablábamos con médicos, hablábamos con maestros, hablábamos con autoridades, con trabajadoras sociales, con enfermeras, y cada una de estas personas nos iba diciendo cuál era su perspectiva en relación a la educación sexual, cómo fueron seleccionadas estas fuentes. Era bien importante para nosotros que las fuentes fueran reales, fueran las que realmente las personas iban a tomar en cuenta, que fueran realmente aquellas fuentes de información que fueran relevantes para el adolescente y para la adolescente. Ahora, ¿de qué manera se organizó y se presentó la información en el trabajo? Aquí hay dos partes. Está la parte de la investigación, cómo se organizó la parte de la investigación, y por otro lado, cómo esta investigación se utilizó para el desarrollo del programa. En la parte de la investigación lo que se hizo fue desarrollar primero los antecedentes, qué se había encontrado, por qué era importante este estudio, qué necesidades iba a cubrir el estudio. En base a eso se definieron las variables y la muestra con la que se iba a trabajar, las hipótesis con las que íbamos a trabajar, el tipo de instrumentos, cuestionarios basados en el desarrollo, en los resultados de los grupos focales, después la estadística que se utilizó. Ahora podemos contestar nuestras preguntas iniciales. La ciencia llega a la verdad porque recorre un camino que está estructurado para no perder la dirección y alcanzar nuestro objetivo. Ese camino se llama método científico, y para aplicar sus pasos hay técnicas diseñadas que permiten realizar nuestro trabajo en forma sistemática. Debemos recordar que el fin de una investigación puede ser el principio de una pregunta. Cuando sabemos algo, queremos saber aún más.